Ya. Vamos a retomar donde dejamos la clase anterior, que estábamos viendo lo que son los pares de fuerza. ¿Sí? Vamos a repasar un poco aquello. Ya. El momento de un par. Se dice que dos fuerzas F y menos F, que tienen la misma magnitud, ¿cierto? Líneas de acciones paralelas y sentido opuesto, forman un par. ¿Sí? Forman un par. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, las fuerzas que tenemos acá en el dibujo, ¿cierto? Son dos fuerzas que cumplen esas condiciones. Tenemos fuerzas que tienen la misma magnitud, son paralelas y tienen sentido opuesto, ¿ya? Ese par de fuerzas se denomina en mecánica que es un par, ¿ya? Claramente, si yo realizo la suma vectorial de estas dos fuerzas, esa suma me va a dar cero, ¿cierto? Eso lo que implica en un cuerpo rígido es que esas dos fuerzas en conjunto no van a imponer, ¿cierto?, ninguna tendencia a la traslación al cuerpo, ¿cierto? Si yo empujo un cuerpo al mismo tiempo con 5 newton hacia la derecha y con 5 newton hacia la izquierda, el efecto de ambas fuerzas se anula, ¿cierto? Y al final el cuerpo no se va a mover ni va a tender a moverse, ¿ya? Entonces, la suma de estas fuerzas de un par me va a dar cero. Sin embargo, la suma de los momentos de estas dos fuerzas respecto a un punto no es cero, ¿ya? Yo puedo calcular el momento de este conjunto respecto a cualquier punto y verificar fácilmente que ese valor va a ser distinto de cero, ¿sí? Eh, Entonces, si el momento es distinto de cero, sabemos que un momento significa o implica una tendencia a la rotación. Por ende, podemos concluir que un par de fuerzas no va a realizar una tendencia sobre el cuerpo a la traslación, pero sí a la rotación, ¿sí? Entonces, para el ejemplo que tenemos en el dibujo, tenemos una fuerza F eh, que actúa sobre el punto A, una fuerza menos F que actúa sobre el punto B. Ambas, ¿cierto?, cumplen con las condiciones para que sean un par, entonces vamos a calcular el momento que realiza el conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el momento, como bien dije, de ambas fuerzas respecto al punto O, que es el origen. Para ello tenemos que extender, ¿cierto?, los vectores posición desde el origen, que es el punto donde estamos calculando el momento, hasta los puntos de aplicación de la fuerza. Así generamos los vectores RA y RB y calculamos los momentos de ambos como RA cruz F más RB cruz menos F. De esa manera tenemos el momento total que ejerce el conjunto de fuerzas, que en este caso son dos. ¿Sí? Factorizamos por F y nos va a quedar que el momento resultante, ¿cierto?, es RA menos RB cruz F. Vectorialmente nos podemos dar cuenta de que esta resta que, que se logró aquí a partir de la factorización, es, ¿cierto?, esta recta que está acá, RA menos RB, vectorialmente, ¿cierto?, se corresponde con un vector R. Y ese vector R, en la gráfica, es este vector que está acá, que podemos identificar que es un vector que une los puntos de aplicación de una fuerza con el punto de aplicación de la otra. Entonces podemos concluir finalmente que el momento de un par lo podemos calcular de una manera más sencilla utilizando esta igualdad que está acá, haciendo el producto cruz entre R y F, donde R en este caso es un vector que va desde el punto de aplicación de una fuerza hacia el punto de aplicación de otra fuerza, ¿sí? Si se fijan, esto difiere un poco de cómo habíamos calculado momento para una sola fuerza, porque cuando teníamos una sola fuerza, el momento lo calculábamos haciendo R cruz F, pero ese vector R, ese vector posición, era el vector desde el punto donde yo calculaba el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, este vector R es distinto. Es un vector R que va desde el punto de aplicación de una fuerza hacia el punto de aplicación de otra fuerza.
Y este vector resultante que obtenemos acá, el vector momento, ¿cierto? Lo conocemos o lo vamos a denominar como el momento de un par, ¿sí? Y se trata de un vector que lógicamente cumple las condiciones del producto cruz, es decir, que es perpendicular al plano que contiene las dos fuerzas, ¿sí? Y que su magnitud va a estar dada, ¿cierto? Por R, el módulo de R, por el módulo de F y por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Al juntar el módulo de R con el seno de θ, nos damos cuenta de que en verdad esa es la proyección, ¿cierto?, del vector R en esta dirección y es igual a una distancia D, donde D es una distancia que es perpendicular a la línea de acción. Entonces, al final del día, el momento o el módulo del momento de un par lo podemos calcular si es que es posible, ¿cierto? Generalmente esto es posible cuando trabajamos en el plano, porque de otra manera es complicado encontrar esta distancia D, como la multiplicación, ¿cierto?, de F por D, donde D, insisto, es la distancia perpendicular entre la línea de acción de F y menos F. Y el sentido de este vector va a estar, ¿cierto?, dado por la regla de la mano derecha. Eso no es nada nuevo. Entonces, ¿cuál es la gracia de este vector del momento de un par? Que si nos fijamos en su formulación, la fórmula que logramos deducir al final, R cruz F, ambas variables son independientes del punto en el que yo esté calculando el momento. ¿Sí? Son independientes. O sea, yo podría estar calculando el momento en un punto cualquiera, por ejemplo, en un punto que esté ubicado aquí, y el resultado va a ser el mismo. O sea, yo voy a tener que extender el vector posición desde ese punto hasta B, desde ese punto hacia A, y voy a tener, ¿cierto? La resta me va a volver a dar R. Entonces, ese momento va a tener el mismo valor, tanto para el punto O como para el punto, digamos que este es el punto C. Y así se puede comprobar que el vector tiene el mismo valor, el momento tiene el mismo valor para cualquier punto en el espacio, independiente de donde yo esté calculando. Entonces, es así como a este vector que es el momento de un par se denomina como un vector libre, que puede ser aplicado en cualquier punto. Y también es importante este resultado que hemos encontrado, ya que nos permite encontrar sistemas equivalentes. Por ejemplo, si tenemos este sistema de acá de dos fuerzas, este sistema de dos fuerzas, ¿cierto?, que cumplen con la condición de ser un par, ¿cierto? Tienen la misma magnitud, direcciones paralelas y sentido opuesto, entonces podemos reemplazar este sistema de dos fuerzas por un sistema de un único momento, ¿ya? Porque sabemos que estas fuerzas no realizan una tendencia a la traslación, pero sí realizan una tendencia a la rotación, y esa tendencia a la rotación es igual a este momento que está acá. Entonces, inequívocamente, cuando tengamos una situación de este tipo, podemos hacer este reemplazo. Reemplazar las dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo por el momento que ejercen esas dos fuerzas. Esto que está acá solamente se puede hacer cuando hablamos de un par, cuando tenemos dos fuerzas. Si tenemos una fuerza, yo esa fuerza no la puedo reemplazar por su momento, porque una fuerza por sí sola, además del momento, ¿cierto?, realiza una tendencia a la traslación. Y si yo elimino esa fuerza del cuerpo, estoy eliminando esa tendencia. Acá no ocurre aquello porque la tendencia a la traslación neta sobre el cuerpo es cero, porque ambas fuerzas se anulan. ¿Sí? Esa es la idea más o menos. Eh, ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Ya, entonces vamos a ver un ejemplo, ya que en la clase pasada quedamos acá, ¿cierto? Solamente definimos lo que es un par, pero no, no vimos un ejemplo, y creo que eso puede ser importante para clarificar un poco este concepto. Así que vamos allá. Ya, el ejemplo propone que tenemos una placa en forma de paralelogramo, la cual se somete a la acción de dos pares, ¿cierto? Tenemos cuatro fuerzas
y podemos ver que esas fuerzas forman pares. Tenemos por un lado, ¿cierto?, dos fuerzas horizontales, una que está aplicada en A, de 21 libras, otra que está aplicada en C, de 21 libras. Ambas forman un par porque tienen la misma magnitud, tienen direcciones paralelas y sentido opuesto. Y también tenemos, estoy hablando, ¿cierto?, de estas fuerzas horizontales, esta de 21 libras y esta de 21 libras de acá arriba. También tenemos otro par que está formado por las fuerzas de 12 libras que están en las caras diagonales, ¿cierto?, del paralelogramo. Y también tienen las mismas características. Tienen la misma magnitud, sus líneas de acción son paralelas y los sentidos son opuestos, por lo tanto igual podemos afirmar que esas dos fuerzas forman un par. Entonces, el problema me pide determinar el par resultante de todo el sistema que actúa sobre la placa. Entonces, como mencionábamos, ¿cierto? Cada par nosotros podemos reducirlo a un sistema equivalente que sea igual a un momento, ¿cierto? Entonces, al tener dos pares podemos calcular dos momentos, uno que represente a cada par y luego esos momentos sumarlos algebraicamente. Como los momentos, vimos los momentos de un par son vectores libres, esos momentos los podemos dejar aplicados en cualquier punto y si están en el mismo punto podemos aplicar, ¿cierto?, suma vectorial, suma de vectores, el teorema de Varignón y sumar esos momentos y obtener al final un solo momento que representa el mismo efecto que estas cuatro fuerzas. Esa es la idea del problema, así que vamos a ir trabajando de a un par a la vez. Primero vamos a tomar el par horizontal, el de 21 libras. ¿Sí? Vamos a hacer uso del principio de transmisibilidad solamente para lograr que sea más visual el cálculo, ¿cierto?, del momento. Vamos a ocupar entonces el principio de transmisibilidad para desplazar estas fuerzas horizontales a la mitad del paralelogramo, ¿ya? Que es esto que tenemos acá. ¿Sí? De esa manera nos podemos dar cuenta que la distancia perpendicular entre ambas fuerzas, ¿cierto?, es igual a la altura del paralelogramo, que son 16 pulgadas. ¿Cierto? Y calculamos entonces el producto, o mejor dicho, el momento del par, como el producto de la magnitud de una de las fuerzas por la distancia perpendicular entre sus líneas de acción. Entonces tenemos, ¿cierto?, que el momento del par va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es 21 libras, por la distancia perpendicular entre las líneas de acción, 16 pulgadas, y eso me da un resultado de 336 libras por pulgada. Y el sentido del momento de ese par, ¿cierto? Podemos identificar que es un sentido antihorario. ¿Sí? Aquí ocupamos el principio de transmisibilidad solamente para identificar cuál era la distancia perpendicular entre las fuerzas. En verdad eso no es necesario, pues, podríamos haberlo hecho así nomás, pero de esa manera me parecía que pudiesen entender mejor el cálculo. Así que, ¿hay alguna duda? Sí, el sentido de antihorario se ve por la dirección de las fuerzas, de ambas, ¿sí? Si tú, por ejemplo, y te imaginas que estás calculando el momento respecto a un punto, puedes imaginarte cualquier punto en el espacio. Por lo general es fácil imaginarse que estamos calculando el momento respecto al punto que está justo entre medio de ambas. Por ejemplo, acá. Entonces, si tú te imaginas que estamos calculando acá, te das cuenta que ambas fuerzas
tienden a hacer que esto gire en sentido antihorario, tanto la fuerza de arriba como la fuerza que pasa por abajo. Ambas tienden a hacer el mismo sentido de rotación. Imagínate que, por ejemplo, tú pones tu lápiz pasta en tu escritorio, ¿sí? En tu escritorio y lo empujas por la parte de arriba hacia la derecha y por la parte de abajo hacia la izquierda. Eso va a girar en sentido antihorario. Y si haces la misma fuerza con ambos dedos, te vas a dar cuenta también de que el lápiz no se traslada, sino que solamente rota, porque estás ejerciendo un par sobre el lápiz, ¿sí? Si pueden hacerlo, yo creo que les puede aclarar más o menos la dinámica que se tiene cuando se aplica un par. ¿Ya? Entonces, ya redujimos un par a un momento. Entonces, en un sistema equivalente, nosotros podríamos eliminar estas dos fuerzas, eliminar esta fuerza de acá, eliminar esta fuerza de acá, y sustituirlas por el momento que acabamos de calcular. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí está el sistema. La primera imagen de arriba a la derecha. ¿Sí? Eliminamos las dos fuerzas y dejamos el momento. Este sistema es absolutamente equivalente al primero, ¿ya? Así que no estamos modificando nada, ¿sí? El sistema permanece igual. ¿Sí? Entonces, ahora tendríamos que calcular el momento del segundo par, ¿sí? Que son estas fuerzas, ¿cierto?, que están en diagonal. Ahí tenemos dos alternativas, según lo aprecio yo. Quizá a alguno de ustedes se le ocurra una tercera, perfectamente. Ya, yo lo veo de la siguiente manera. Podemos, ¿cierto?, encontrar la distancia perpendicular entre las líneas de acción de ambas fuerzas. Por ejemplo, no sé, me imagino que la distancia perpendicular debe ser alguna línea de este tipo. Creo que por ahí están perpendiculares, más o menos, ¿sí? Calcular esa distancia perpendicular y multiplicar esa distancia por 12 libras y obtendríamos el momento de manera inmediata, ¿sí? La segunda forma que a mí se me ocurre de calcular este par, ¿cierto?, es descomponiendo ambas fuerzas, ¿cierto? Conocíamos el ángulo, que era de 60 grados, entonces con seno y coseno descomponemos ambas fuerzas y luego calculamos vamos a darnos cuenta de que las componentes, cada una, forma un par con la componente de la otra. Vamos a tener entonces dos pares más, ¿sí? Por ejemplo, esta componente de 6 libras de la fuerza de arriba forma un par con la fuerza de 6 libras o con la componente de la fuerza de 6 libras de abajo. De manera idéntica, la componente vertical, 10,4 libras, forma un par con la componente de 10,4 libras. Entonces podemos calcular el momento que hace cada uno de esos pares. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el par horizontal, ¿cierto?, de 6 libras, la distancia perpendicular
entre sus líneas de acción va a ser igual a 16 pulgadas. Por lo tanto, el momento que producen va a ser este momento que está acá. De 6 por 16 pulgadas. ¿Sí? Y va a ser un momento en sentido antihorario. Y después tenemos el par de 10,4 libras, que acá me acabo de dar cuenta de que cometí un error. Porque si se fijan, la distancia perpendicular entre ambos no es 42 pulgadas, es mayor. ¿Cierto? La distancia perpendicular de ese par sería esta distancia que está acá, que es mayor a 42 pulgadas. Así que eso hay que corregirlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que le estoy mencionando? Sí, entonces, bueno, también es importante identificar acá que este par vertical, ¿cierto? Produce un momento, ¿cierto? En sentido horario. Ya, vamos a corregirla inmediatamente. Calculen entonces por mientras, me falta sumarle esta distancia de acá, ¿cierto? Que la podemos obtener fácilmente porque conocemos un lado del triángulo y conocemos un ángulo. Este ángulo vale 60 grados. Entonces, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con 60 grados y 16. Entonces, tengo que la tangente de 60 grados es igual a 16 sobre mi incógnita. Mi incógnita va a valer 16 sobre tangente de 60, si no me equivoco. Según mis cálculos, vale 9,24 pulgadas. 9,24 pulgadas. ¿Alguien más lo calculó? Ya, a ver, voy a sacar acá el... ¿Dónde estamos acá? Ya, entonces tenemos 42 pulgadas más 9,24. 42 más 9,24 me da 51,24. 51,24 pulgadas. ¿Ya? Y ese par hace un momento en sentido horario. Si se fijan, es sentido horario. Por eso va con el signo negativo. Entonces tengo 6 libras por 16 menos 10,4 por 51,24. Y eso me da menos 436. Menos 436,9 libras por pulgada. ¿Sí? ¿Les da el mismo momento? Ya, entonces, ahora, ¿cierto? Este momento del par de la fuerza en diagonal, ¿cierto?
La descompusimos y calculamos el momento de los pares de las componentes. Entonces, este momento que calculamos acá representa el momento de toda la fuerza. Se resta porque por el sentido del momento. Si te fijas, las componentes horizontales hacen un momento en sentido antihorario, que consideramos positivo el sentido antihorario. Por eso está este símbolo acá, mientras que las componentes verticales hacen un sentido de rotación horaria. Entonces, al considerar el antihorario como positivo, el horario me queda con un negativo. Entonces, teníamos que el primer par, el que calculamos antes, tenía un valor de 336 libras por pulgada, y el que calculamos ahora tenía un valor de 436,9. Si lo resto, me queda menos 100,9. Menos 100,9 libras por pulgada. Ya, creo que ahí dejé todo corregido, así que voy a volver al modo presentación. Ya, bueno, como decía, resumiendo un poco la idea, lo que teníamos es que este par de menos 436,9 libras pulgadas es el par, ¿cierto?, que forma el momento que forma esta fuerza más el de esta fuerza. Entonces, para tener el par total, en la figura tenemos que sumarle este que calculamos antes, que era el de las dos fuerzas iniciales. Entonces, haciendo la suma, ¿cierto?, estamos considerando el sentido antihorario como positivo. Entonces tenemos 336 positivos en sentido antihorario, más 436,9 que son en sentido horario, por lo tanto van con signo negativo. El resultado final me da negativo. Ese resultado negativo se interpreta como que el momento es contrario al signo que nosotros definimos como positivo. Como definimos como positivo el antihorario, en verdad, este momento es un sentido horario, que es finalmente este sistema que encontramos acá. Este nuevo sistema, ¿cierto?, representado en esta última figura, consiste solamente en un momento y es completamente equivalente al sistema inicial formado por las cuatro fuerzas. Esto significa, ¿cierto?, que las cuatro fuerzas solamente producen una tendencia a la rotación sobre la placa y el valor de esa tendencia está dado por el momento que calculamos y que al final dejamos representado de esta manera. Y ambos sistemas, tanto el inicial de cuatro fuerzas como este sistema final de un solo momento, ambos sistemas no representan ninguna tendencia a la traslación. ¿Dudas, consultas? Disculpen si los confundí con el error ahí que cometí. Lo importante es que se identificó y lo corregimos.
¿A qué te refieres con cuál sería la mejor forma de calcular la distancia perpendicular? Siempre uno la obtiene por medio de la geometría del problema nada más. Por lo general, ¿cierto? Cuando ocupamos esta fórmula de f por d, ¿cierto? Por la distancia perpendicular es cuando tenemos problemas en el plano, que son geométricamente accesibles. Entonces podemos encontrar esa distancia perpendicular mediante trigonometría o de algún otro truco geométrico que pudiésemos aplicar, ¿sí? Cuando estemos en el espacio, obviamente eso va a ser más complicado y en ese caso la recomendación siempre es que ocupen la fórmula del producto cruz, ¿sí? Que es el R cruz F. Pero no hay como una forma estándar de calcular la distancia perpendicular, sino que siempre depende del problema. Por lo general siempre pueden hacer uso del teorema del principio de transmisibilidad, por ejemplo. Miren, por ejemplo, al vuelo ahora se me ocurre otra forma de haber calculado esto, que es, por ejemplo, la fuerza de arriba, ¿cierto? Esta fuerza de acá, la pudiésemos haber trasladado, ¿cierto? Dentro de su línea de acción, el principio de transmisibilidad nos permite hacer aquello, podríamos haberla trasladado y dejarla acá, ¿cierto? No estamos cambiando nada en la mecánica del problema. Estamos solamente ocupando el principio de transmisibilidad, y que sabemos que es un principio válido, y trasladamos la fuerza desde el punto C al punto B. Eso no cambia en nada el problema. Y acá en el punto B realizamos la descomposición. Componente vertical, componente horizontal. ¿Sí? Lo mismo con la fuerza de al lado, con la fuerza en el vértice A. Componente horizontal y componente vertical. Y si se fijan, el par que forma la componente horizontal, esta, con esta de acá, es nulo, porque no hay distancia perpendicular entre sus líneas de acción. La distancia perpendicular entre sus líneas de acción es cero. En cambio, la distancia perpendicular entre las líneas de acción de las componentes verticales, ¿cierto? Vale, en este caso sí valía 42 pulgadas. Entonces, si ustedes multiplican 42 pulgadas por la componente vertical, que vale 10.4, les da 436,8, que es el mismo resultado que obtuvimos acá. Si lo pueden comprobar, se van a dar cuenta de que da lo mismo, ¿cierto? Da el mismo resultado. Y que también nos sirve para validar el teorema de transmisibilidad, porque aquí ocupamos el teorema para realizar este cálculo, y sin embargo no modificamos en nada el momento que producía el sistema. ¿Se dieron cuenta de lo que les estoy hablando, no? Entonces hay varias formas de abordar los problemas. Siempre el principio de transmisibilidad es súper útil. Yo puedo trasladar las fuerzas dentro de su línea de acción a cualquier punto que me facilite los cálculos. Por ejemplo, acá, esta forma que hicimos acá, al último, es mucho más fácil que calcular esta fórmula, ¿sí? Quizás no, tampoco es que esta fórmula sea complicada, pero acá tuvimos que calcular el momento de dos fuerzas y acá solamente de una. Entonces, al final, depende de cómo se aborda el problema. Ahí siempre hay varios caminos. ¿Dudas, consultas, chicos? Ya, entonces, vamos a ver ahora de qué manera tener en cuenta este concepto de pares de fuerzas
nos permite encontrar el sistema de equivalentes. Eh, eh, Luis, si es que ocupaste la definición vectorial para calcular el momento, debería haberte dado lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, de repente por los decimales, ¿cierto? Eso cambia un poco. Pero si tú quieres ocupar la definición vectorial, ¿cierto? Tienes que definir el vector. Cuando quieres calcular de manera vectorial el momento de un par, tienes que definir el vector que va desde el punto de acción de una fuerza hacia el punto de aplicación de otra fuerza. Por ejemplo, ahí tu vector sería, ¿cierto? Tu vector posición sería 42 más, o sea, 51,24 en Itongo más 16 en J Tongo. Y a ese vector tú tendrías que hacerle producto cruz con la descomposición que realizamos acá, con esta fuerza, con menos 6 libras en Itongo, menos 10,4 libras en J Tongo. Eso lo metes en el determinante, ¿cierto? Y calculas y debería darte este mismo tema de acá, porque si se fijan, el determinante al final son estos cuatro, estos cuatro valores que se cruzan, ¿sí? Pero ojo, que siempre que ustedes calculen el momento de un par con con la notación vectorial, tienen que hacer siempre el producto cruz entre el vector que va desde el punto de aplicación de una fuerza hasta la otra con la fuerza a la que llega el vector. O sea, por ejemplo, en este caso tenían que hacerle el producto cruz de este vector con esta fuerza, no con esta, ¿sí? Siempre con la fuerza a la que llega el vector. También pudiesen haber hecho el vector al revés. Desde esta fuerza hacia esta fuerza, pero en ese caso tendrían que hacer el producto cruz con la fuerza a la que está llegando, con la fuerza que está abajo. El 51,24 lo calculamos calculando con trigonometría esta distancia de acá. ¿Cierto? Yo sé que este lado vale 16 pulgadas y sé que este angulito que está acá vale 60 grados. Entonces tengo que la tangente de 60 grados es igual a 16 más esta longitud de acá que desconozco, la despejo y me da eso 9, algo, 9,24. Y eso lo sumo a los 42 y obtengo el 51,24. ¿Alguien más tiene alguna duda con el problema? Ya, vamos a continuar entonces con el siguiente temita que tenemos que revisar hoy día. Que es una sustitución que me permite, que puedo hacer yo, si es que tengo en cuenta las propiedades de los pares, ¿sí? Entonces vamos a aprender a descomponer, entre comillas, una fuerza
en una fuerza aplicada en otro punto más un par. O sea, vamos a ver acá cómo yo puedo, porque sabemos que el teorema de transmisibilidad o el principio de transmisibilidad me permite trasladar una fuerza de un punto a otro siempre y cuando ese punto esté en la línea de acción. Pero ¿qué pasa si yo quiero esa fuerza por algún motivo trasladarla a un punto que no está en la línea de acción? Por ejemplo, acá en el gráfico que está en la imagen, ¿qué pasa si yo quiero trasladar la fuerza F que actúa en el punto A, trasladarla al punto O? Yo no puedo hacerlo así llegar y trasladarla, ¿cierto? Porque el principio de transmisibilidad solamente me permite trasladar sobre la línea de acción. Es decir, yo esa fuerza la podría trasladar en cualquier punto que esté en esta línea, sin cambiar la física de este cuerpo. Pero yo no puedo llegar y cambiarla al punto O. Pero ahora vamos a ver un pequeño truco, ¿cierto? Vamos a ocupar las propiedades que hemos aprendido hasta ahora para poder realizar esa traslación. Entonces, bueno, como dije, supongamos que por alguna razón queremos que la fuerza que actúa en el punto A, ¿cierto? Trasladarla al punto O. Y sabemos que aunque F se puede mover a lo largo de su línea de acción debido al principio de transmisibilidad, no es posible moverla al punto O, ¿cierto? Ya que no se encuentra en esta línea. Si llegamos y la movemos al punto O, vamos a estar cambiando el estado de movimiento del cuerpo rígido. Y estaríamos cambiando en el fondo el problema que estamos analizando. Entonces lo que vamos a hacer es artificialmente, vamos a colocar dos fuerzas en el punto O, ¿cierto? Vamos a añadir estas dos fuerzas. Una fuerza que vale F y otra fuerza que vale menos F, ¿cierto? Cuyo efecto en conjunto es nulo, ¿cierto? Podemos estar 100% seguros de que el efecto de esta adición no cambia el problema, ya que estas dos fuerzas que añadimos no modifican el estado de movimiento o equilibrio del cuerpo, ya que la suma de estas fuerzas es igual a cero, ¿cierto? Y si es igual a cero, eso quiere decir que no implican una tendencia a la rotación. Y también podemos comprobar muy fácilmente que la tendencia a la rotación, es decir, el momento de estas dos fuerzas respecto a cualquier punto, también es nulo, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen una ecuación y suman cero, ¿cierto? Le suman, por ejemplo, más 2 y restan 2, y para hacer algún truco algebraico, ¿cierto? En el fondo lo que están haciendo es sumarle cero a la ecuación. Acá es lo mismo, al cuerpo le estamos sumando cero, porque le estamos sumando una fuerza que va en un sentido y la misma fuerza pero que va en el otro sentido. No estamos cambiando para nada el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer esto? ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. El tema es que bajo esta configuración, cierto que ahora tenemos tres fuerzas sobre el cuerpo, podemos darnos cuenta de que dos de esas fuerzas forman un par, ¿cierto? Esta fuerza de acá con esta fuerza de acá forman un par. Forman un par, ¿cierto? Y sabemos que un par lo podemos reemplazar por un momento, siempre y cuando ese momento lo calculemos ocupando esta ecuación, R cruz F, donde R, ¿cierto?, es un vector que va desde el punto de aplicación de una fuerza hacia el punto de aplicación de la otra, que en este caso, ¿cierto?, coincide con el vector posición que tenía el punto A al principio, que es el punto donde estaba la fuerza original. Entonces, este par que está acá encerrado en verde, lo podemos reemplazar por este momento que está acá. De esta manera, ¿cierto? Si obviamos el paso intermedio, vamos a tener que esta situación inicial, que consistía en una fuerza aplicada al punto A, es equivalente a este sistema que consiste en una fuerza aplicada en el punto O más un par.
más un momento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos concluir que cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada a otro punto, en este caso el punto O, siempre y cuando se le agregue un par cuyo momento sea igual al momento de F con respecto al punto O. ¿Sí? En este caso, el sistema es equivalente, ya que si analizamos, por ejemplo, el primer sistema tenemos una fuerza F, ¿cierto? En el segundo sistema igual tenemos una fuerza F. Entonces la tendencia a la traslación de ambos sistemas es el mismo. Ahora, si analizamos qué pasa con las tendencias a la rotación, por este lado, por el sistema original, tenemos que esta fuerza F, ¿cierto?, ejerce un momento sobre el punto O. Y ese momento representa la tendencia a la rotación. Y el sistema final, tenemos que la fuerza F ya no ejerce un momento sobre el punto O, porque pasa por ese punto. Pero sí hay un momento puntual, que es el momento MO que calculamos con el par, cuya tendencia a la rotación es igual a la tendencia a la rotación que hacía la fuerza original ubicada en el punto A. Entonces, en consecuencia, el par que calculamos tiende a impartirle al cuerpo rígido el mismo movimiento de rotación alrededor del punto O que la fuerza F ocasionaba antes de ser trasladada. Este par, ¿cierto?, se representa por medio de un vector MO que denominamos acá, que es perpendicular al plano que contiene a R y a F, ¿cierto? Acá en el dibujo no se ve como que fuera perpendicular al plano porque es un dibujo en dos dimensiones, pero tengan claro que este vector, ¿cierto?, está apuntando hacia ustedes en el fondo, ¿sí? Está saliendo de la pantalla. Y también esta notación, ¿cierto?, de incluirle esa como flecha curva que indica el sentido de movimiento, que en este caso, ¿cierto?, es un sentido antihorario. Ese vector, recordemos que es el vector ocasionado por un par, por lo tanto, es un vector libre y puede ser aplicado en cualquier punto. Sin embargo, generalmente se ubica junto al punto donde está la fuerza F y se hace referencia a este sistema como un sistema fuerza par. Entonces, en el fondo, podemos concluir que reemplazamos un sistema de una fuerza, que era el sistema original, por un sistema fuerza par aplicado en otro punto. ¿Se entiende la idea de esta transformación que realizamos y la lógica que tiene detrás? ¿Para qué creen que puede ser útil esto? ¿Para qué puede ser útil trasladar una fuerza a otro punto y sumarle un momento? Olvidémonos de este paso intermedio. ¿Para qué cree alguien, para qué creen que puede servir transformar el sistema que tenemos inicial a la izquierda por el sistema que tenemos a la derecha? ¿Alguien se le ocurre para qué puede ser útil? Sí, por ejemplo, sí, por ahí va muy bien la respuesta, para hacer el DLC de un punto, por ejemplo. Pero más que eso, ¿cierto? Es para llevar toda la fuerza al mismo punto, ¿cierto? Y llevar todos los momentos al mismo punto y poder sumarlos, ¿cierto? También, miren, esto lo vamos a ver en la clase siguiente, pero se lo adelanto un poco. ¿Qué pasa si en este sistema, además de esa fuerza, tenemos una fuerza aplicada acá
y otra fuerza aplicada acá. Tenemos 3 fuerzas. Y nosotros queremos encontrar un sistema equivalente lo más simple posible. Nosotros no podemos llegar y sumar estas 3 fuerzas, porque las 3 fuerzas, además de la tendencia a la traslación, tienden a hacer que esto rote de cierta manera. Entonces, de la misma manera en la que yo trasladé esta fuerza F al punto O, esta fuerza que está en azul, también la podemos trasladar al punto O. Perdón, la fuerza que está en verde. También la podemos trasladar al punto O. Y le añadimos su par correspondiente. Después con la fuerza azul, también la trasladamos al punto O y le añadimos su par correspondiente. Entonces ahora tenemos en el mismo punto, tenemos 3 fuerzas y 3 pares. Sabemos que si las fuerzas están aplicadas en el mismo punto, podemos ocupar la ley del paralelogramo y sumar, ¿cierto? Que fue lo que vimos al principio del curso. Y en los momentos también sabemos que si actúan sobre el mismo punto, lo podemos sumar. Lo vimos en el teorema de Varignón. Entonces al final estas 3 fuerzas y estos 3 momentos lo podemos reducir a una fuerza y un momento. ¿Ya? Esa es la idea de poder hacer esta transformación. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a cerrar con un ejemplo. ¿Ya? Pero para eso me sirve hacer este trajín de acá, ¿cierto? De mover una fuerza a otro punto y sumarle un par y encontrar un sistema equivalente. Ya, tenemos el ejemplo. Tenemos un mecanismo mecánico, ¿cierto? Ajustable. La barra ABC, ¿cierto? Está sometida a una fuerza de 560 libras en su extremo. Reemplace la fuerza por un sistema equivalente, fuerza par en B. Es decir, nosotros lo que queremos es trasladar esta fuerza de 566 libras, trasladarla al punto B, trasladarla al punto B, pero para trasladarla, ¿cierto? Tenemos que calcular el par. Sí, hasta acá entra la prueba. Independiente si la prueba es el lunes o el miércoles, va a entrar hasta hoy día, ¿sí? Por supuesto, si la prueba es el miércoles, el lunes vamos a tener clase, pero ya esa materia la evaluaremos en la próxima prueba o quizás la evaluamos por medio del control evaluado, que es la próxima clase, pero no va a entrar en la prueba en esta prueba, la prueba que viene ahora la próxima semana, ¿sí? Hasta acá, hasta lo que estamos viendo ahora, entra. Queda solamente este ejemplo y cerramos. Entonces, como bien decía, podemos trasladar la fuerza que actúa en el punto C al punto B siempre y cuando agreguemos un par cuyo momento sea igual al momento de la fuerza que está aplicada en el punto C respecto al punto B. De esta manera, ¿cierto? Mantenemos la equivalencia entre los sistemas. Entonces, básicamente, el problema se reduce a calcular el momento de la fuerza que está en el punto C respecto al punto B. Básicamente, el problema se reduce a aquello. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza, ¿cierto? Vamos a descomponer la fuerza en una distancia, o sea, perdón, en una fuerza horizontal y una fuerza vertical, ¿cierto? Tenemos el ángulo, así que no es mayor problema. Y también vamos a descomponer estas distancias que están acá en diagonal. Vamos a descomponerla en una distancia horizontal, ¿cierto? En otra distancia horizontal hasta acá. Y lo mismo con las distancias verticales. Vamos a tener esta distancia de acá
y esta distancia de aquí. ¿Sí? Bueno, ahí no me quedó tan exacto, pero se entiende la idea. Eso lo hacemos con el ángulo que hay acá abajo de 30 grados. ¿Cierto? Por ejemplo, esta distancia que está acá va a ser igual a, si este ángulo vale 30, este ángulo va a ser el coseno, 10 coseno de 30. 10 coseno de 30 y esta distancia va a valer 10 seno de 30. Que son estas magnitudes que podemos ver acá. Entonces acá en el dibujo ya está todo hecho eso. Están descompuestas las fuerzas en sus componentes vertical y horizontal y las distancias del elemento mecánico también. Entonces calculamos el momento respecto al punto B. Acá esto nos sirve para repasar un poco el cálculo de momentos. Primero calculamos el momento de la componente horizontal. ¿Cierto? Sabemos que la línea de acción de la componente horizontal es esta que está acá. Entonces, para calcular el momento tenemos que encontrar la distancia que va desde el punto B hasta la línea de acción de la fuerza, perpendicular. Y que es esta distancia de acá, que vale 5 pies. 5 pies, entonces el momento de esa componente va a valer 526 libras por 5 pies. Y el sentido va a ser sentido horario. Así que definimos el sentido horario como positivo. De manera idéntica, calculamos el momento de la componente vertical. Vamos a extender la línea de acción de esta fuerza vertical. La extendemos. Anotar de otro color mejor. Extendemos la línea de acción y luego encontramos la distancia desde B hasta esa línea de acción perpendicular. Y esa distancia vale 8,66. Entonces el momento de esa componente va a ser igual a 191 libras por 8,6 pies. Y también va a tener el sentido horario. Sumamos entonces y me da este momento respecto al punto B de 4.289 y fracción libras por pie. Entonces ahora podemos realizar la traslación de la fuerza, ¿cierto? La fuerza que estaba en el punto C la trasladamos al punto en B y añadimos el momento que calculamos. En este caso, ¿cierto? El momento sabemos que es un momento que tiene una dirección que es perpendicular al plano de la figura. Es decir, que viene, ¿cierto? En este caso, es perpendicular al plano de sus pantallas, por decirlo así, y se analiza en el sentido, que en este caso era horario, y eso indica que el momento va entrando hacia la pantalla, o hacia la hoja, si en caso de que lo hayan escrito. Por eso tiene este sentido de rotación acá, y tiene este valor. Estos sistemas, de nuevo, clarificar que son equivalentes, ¿sí? Ya que ambos producen la misma tendencia, tanto a la traslación como a la rotación sobre el cuerpo rígido que estamos analizando, ¿sí? Siempre que terminen un problema en el que encontraron un sistema equivalente, pregúntense si esa equivalencia se mantiene, si es que tiene lógica que este sistema de acá sea equivalente a este que encontramos. En este caso sí, porque
se mantienen ambas tendencias, tanto a la rotación como a la traslación. Dudas, consultas, chicos. Esto es lo último de la clase, así que si tienen alguna duda, ahora es cuando. Aclarar que este método que realizamos acá para trasladar una fuerza también es válido en el espacio, ¿cierto? En el espacio yo puedo trasladar una fuerza desde un punto hacia otro, pero tengo que añadirle el momento que producía la fuerza en su posición original respecto al punto al que lo estoy trasladando. Y ese momento lo voy a tener que calcular ocupando el producto cruz, el determinante. Sí, siempre calculamos el momento que realiza la fuerza en su posición original respecto al punto al que la queremos trasladar. En este caso, como la fuerza originalmente estaba ubicada en C y la queremos trasladar a B, calculamos el momento de esa fuerza ubicada en C respecto al punto B. Esa es la lógica. ¿Cuál momento que genera la fuerza de sentido contrario? No. A ver, es que lo que pasa es que acá no son dos fuerzas, acá es una nomás. Entonces, mira, lo que en verdad nosotros realizamos es lo siguiente. A ver, espérame. Nosotros teníamos esta fuerza que está acá. Y nosotros queremos trasladarla a este punto que está acá. Yo no puedo llegar y hacer eso, porque cambio el ejercicio. Entonces lo que yo hago, que en este caso me salté ese paso porque no tiene sentido realizarlo en el fondo, pero lo que yo estoy haciendo intrínsecamente es sumar una fuerza hacia la izquierda y otra fuerza hacia la derecha iguales, pero de sentido opuesto. De esa manera no estoy modificando el problema, ¿sí? No estoy modificando el problema. ¿Por qué? Porque le estoy sumando cero. O sea, estas dos fuerzas, si las sumo da cero, si calculo su momento respecto a cualquier punto da cero, entonces no estoy cambiando nada. Luego, lo que estoy haciendo es calcular el momento del par que se me genera bajo esta situación. ¿Cierto? Esta fuerza que está acá hacia la izquierda forma un par con esta fuerza que está acá arriba. Entonces, estas dos fuerzas las puedo reemplazar al ser un par por un momento. Y ese momento es el que tiene este valor que nosotros calculamos y que al final expusimos acá abajo. ¿Sí? Pero todo ese trajín que hay detrás de sumar una fuerza y una fuerza contraria, en el fondo, si uno tiene claro las consecuencias de eso, no es necesario exponerlo directamente. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Jorge. Pero en este caso no teníamos un par aplicado a la figura. Solamente teníamos una fuerza y para trasladar esa fuerza tuvimos que crear un par y calcularlo. Pero insisto, ese par nunca lo llegamos a ver porque es innecesario cuando uno comprende eh, cómo calcular el momento. Sí, sí.
Lo que pasa es que bueno, si retrocedemos harto en lo que vimos hoy día, al principio, cuando estábamos calculando el momento del par, ¿cierto? En el fondo, si yo quiero calcular el momento de un par respecto a cualquier punto y ocupando las fórmulas arbitrarias del producto cruz que hemos ocupado y que definimos en las clases pasadas, tendríamos que calcular estos dos productos cruz y sumarlos. Pero si nosotros desarrollamos esa expresión, nos damos cuenta que esa expresión es igual a esta de acá. Entonces, en el fondo, yo no necesito calcular estos dos productos cruz, solamente necesito calcular este. Donde este vectorcito R ya no es el vector que va desde el punto donde yo estoy calculando hasta el punto de aplicación de la fuerza, sino que es un vector que va desde una fuerza hacia la otra. Entonces, en el fondo, yo calculo un producto cruz, pero estoy calculando el momento que hacen ambas fuerzas del par. ¿Sí? Y eso sale de esta derivación que realizamos acá. Claro, correcto. O sea, si tú quieres calcular esto de forma vectorial en el último ejemplo, que es esto que está acá, tú tendrías que haber definido el vector que va aquí, ¿cierto? Y ese vector, fíjate tú que es igual, ¿cierto?, a 8,66 pies en itongo más 5 pies en j-tongo, y la fuerza es igual, ¿cierto?, a 526 libras en itongo más 191,53 libras en j. Y si tú pones vectorialmente esos dos elementos en un determinante y los entrecruzas, te va a dar esta multiplicación o esta operación que está acá. Es exactamente lo mismo, te va a dar el mismo resultado. Tú lo puedes abordar como te sea más cómodo. Solamente que el determinante, ¿cierto?, te hubiera dado con signos negativos acá, porque el determinante siempre arroja resultados positivos cuando los momentos son en sentido antihorario. Entonces acá, como definimos el sentido horario como positivo, acá te hubieran salido signos negativos. O sea, no, en verdad te hubieran salido signos positivos, pero tendrías que tú ser capaz de interpretar que al estar ocupando el determinante, ese resultado está siempre en sentido antihorario. No sé si me explico. Ya, chicos, no sé si hay más dudas. Les recomiendo ejercitar harto esto porque al principio, claro, cuesta un poco ir viendo el tema de los sentidos o cómo descomponer la fuerza o la distancia perpendicular y todo eso, pero van a ver que a medida que hagan ejercicios se van a dar cuenta de que al final más o menos todos los ejercicios tienen una lógica similar, cambian las geometrías nomás. Pues. Entonces, en la medida de que vayan enfrentándose a más situaciones, mediante la ejercitación, ¿cierto? Les va a ser mucho más fácil abordar ejercicios de este tipo. ¿Sí? Y bueno, ahí repito, depende de cada uno qué enfoque le van a dar. Si van a descomponer las fuerzas o van a calcular distancias perpendiculares al tiro o van a ocupar los vectores, que de repente hay mucha gente que le gusta más ocupar los vectores porque el proceso es más estandarizado, por decirlo así. Así que eso, no sé si hay más dudas, en caso contrario damos por cerrada la clase, hasta acá entra la prueba y recuerden que está la encuesta en campus virtual, por si quieren cambiarla de día para el día miércoles. Voy a dar todo lo que resta hoy día, más yo creo que parte de mañana,
para que respondan. Lógicamente, si se llega a completar el 25%, tanto que vote para una opción como para otra, les aviso al tiro. Pero si no votan, voy a dar plazo yo creo que hasta mañana como a esta hora. Y ahí les escribo un correo y les aviso. La tarea de la nota del viernes todavía no está. Las tareas las revisa el ayudante, así que depende de él. Pero yo espero que puedan estar listas por lo menos antes de o 2 semanas después de cuando realizaron la tarea, o sea, el próximo viernes, por ejemplo. Pero comprenderán que él igual es estudiante igual que usted, tiene su ramo y al final igual es harta carga, así que paciencia con eso. La prueba va a ser por campus virtual, va a tener una parte de preguntas cortas, ¿ya? Preguntas cortas, aún no sé si van a ser preguntas de alternativa o preguntas las que ustedes tengan que responder de manera breve algunas cosas, ¿ya? Y después va a tener una parte de desarrollo. La parte de desarrollo son ejercicios como los que hemos hecho en clase, los que me interesa que ustedes resuelvan en una hoja y suban sus respuestas, ¿ya? Suban sus respuestas. Algunos tips. Bueno, recuerden que el día viernes yo les voy a subir desarrollado a mano los dos talleres que hemos hecho, el evaluado de la semana pasada y el anterior, el que no fue evaluado. Esos dos ejercicios los voy a subir como si fuera una prueba, como yo espero que ustedes respondan la prueba, ya para que tengan una idea, ¿sí? Eh, yo les sugiero que en el desarrollo de la prueba sean lo más explicativos posible, ¿ya? Nada cuesta, por ejemplo, ir escribiendo los pasos que van realizando. Muchas veces llegan y sueltan números y eso no es del todo correcto porque la persona que lee su desarrollo debería ser capaz de entender la prueba por sí sola, ¿sí? Por ejemplo, nada cuesta escribir ya diagrama cuerpo libre, cuerpo no sé cuánto, ¿sí? Descomposición de la fuerza y tanto. Cálculo del momento respecto al punto B. No es que le esté pidiendo que expliquen la materia que hay detrás en cada paso que en el ejercicio, pero sí que vayan tipeando más o menos lo que van realizando. Y lo otro es obviamente que sean claros al escribir y también les recomiendo que en vez de sacar la foto simplemente, ocupen alguno de estos software que hay que escanean, entre comillas, mediante la cámara. El CamScan o algún programa de ese tipo, ya que ese programa lo que hacen es como eliminar automáticamente las sombras que se producen en la imagen y generar una imagen más clara y más nítida, ¿ya? Así que eso. Las ayudantías, Jorge, las ayudantías consisten solamente en las guías de ejercicios resueltos que se van subiendo a campus virtual. Ya no hay un horario específico en el cual el ayudante se conecte con ustedes y hable con ustedes, por ahora. Están las guías de campus virtual y si tienen alguna duda pueden escribirle al ayudante por el canal de Slack para que él les conteste sobre esa guía. ¿Sí? Ya chicos, creo que está todo más o menos claro. Eh, Eso, yo les escribo el correo. Si hay clases, o sea, si hay prueba el lunes, bueno, la prueba va a ser el lunes, si no el miércoles, y si es el miércoles, el lunes hay clase, pero esa materia no entra, pero igual va a ser clase porque tenemos que avanzar. Ya, así que eso, que les vaya bien.
y nos vemos el lunes o quizás no. Chao.